el nombre de ustedes, Cuentas Claras, es lo que define el programa. Es súper claro y a mí para mí fue sumamente práctico. Bueno, mi nombre es Sandra, yo tengo una carnicería y granja en Capital, tengo 5 empleados, así que el programa me sirvió mucho para poder agilizar mi trabajo administrativo, que la verdad que me llevaba mucho tiempo y que después siempre llegaba a la mitad del mes cargando datos que después no me servían para nada en cuanto al análisis. ¿Cómo te encontrabas vos antes de unirte a Cuentas Claras? ¿Anotabas a papel? ¿Tenías un Excel? Pero como decís vos recién, no llegabas a conclusiones. Claro, tenía un Excel donde cargaba las cajas diarias, las compras que yo hacía, y a mitad de mes me cansaba de cargar De eso cargar. porque yo sabía, sí, porque sabía que al final del mes, por más que tuviera eso, a lo sumo podía sacar lo que vendí, el monto total y lo que compré. La realidad es que no me daba un análisis del negocio, del movimiento del negocio y de acciones que podía hacer para mejorar. Claro, como que solo sacabas, bueno, si gasté, me ingresó esto y gastamos esto, me quedó esto de ganancia o me quedó esto de pérdida, como que solo esa decisión sacabas de lo que tenías antes. Exactamente, exactamente. Entonces esto me agilizó mucho, no solo el carga de datos, sino de cargarlos de manera bien diferenciada, de donde yo puedo ver qué compré de cada proveedor, qué compré de cada cosa, qué gasté en cada cosa, no sé, desde gastos diarios hasta el desayuno, hasta la limpieza, hasta los servicios, tenerlo bien diferenciado. ¿Y cómo fue la experiencia con el sistema? ¿Te pareció simple? ¿Te costó al principio? ¿Después te adaptaste más? Sí, en realidad el sistema es súper práctico e intuitivo. Creo que uno con lo que tiene que lidiar sobre todo es con el hábito. No es con el programa en sí, sino con los hábitos de uno de ponerse a cargar, que después de 3 meses igual me cuesta. Pero no es por el sistema en sí, sino por una cuestión de hábito de uno de sentarse y literal después sí son 5 minutos. 10 minutos. Entonces, el tema no es el programa, sino que uno tiene que generar el hábito de cargar los datos sabiendo que al final el programa te va a hacer una lectura mucho más simple, pero bueno, me parece que lo que cuesta más no es el programa en sí, sino uno. ¿Qué sentís que empezó a cambiar desde que empezaste con Cuentas Claras? ¿Pudiste entender más lo que es márgenes, proyectar, tomar distintas decisiones? Exacto, y yo esa parte todavía me cuesta porque tenía bastante desordenado en sí el negocio, ¿verdad? Sí. Entonces como que estos 3 meses estuve viendo bien sobre todo lo que es el margen, a cuánto tengo que llegar, pero sí el tema de que tengo que subir precios o no, tengo que ver cómo ajusto mis gastos variables, entender también cómo se cruza mi vida personal, que antes tenía todo mezclado o directamente ni lo tenía. Y Exactamente, y quieras a o ver, no, después es plata, hay bastante plata que se te va y vos ni te diste cuenta porque no lo anotabas. Entonces quizás exactamente, decías, che, me habían quedado 10 millones en teoría, pero yo veo 3. Y quizás se te fueron 7 millones en gastos personales, que vos no estabas tomando en cuenta. exactamente. Entonces me parece que después también está el hábito de hacer una lectura final todos los meses de esto, que uno en la vorágine del trabajo seguís, empieza el otro mes y no te Sí. tomaste tiempo para analizar cómo fue mi mes, qué gasté en el negocio, qué gasté uno, y eso también, porque a veces uno se deprime y te parece que no hiciste nada y sí hiciste un montón, y sí gastaste para vos un montón, o invertiste, Sí. y en realidad como uno lo va haciendo en el mes, y está bueno tener ese registro, porque también emocionalmente a uno le sirve, decir, bueno, pucha, no me fue tan mal, porque en realidad mira todo lo que hice en el mes, y a veces uno no tiene ese registro tampoco. ¿Cómo te sentís hoy con tus números? Así después de ir viendo. ¿Te sentís reflejada? ¿Qué es eso lo que es? ¿Estás contenta? Sí, porque la realidad es que a veces uno, si no tiene este registro, siente que nunca alcanza o que no hizo nada. Cuando vos ves el número grande de todo, también de los gastos, Sí. pero decís, wow, ¿no? Es como que uno está en la vorágine del trabajo y está bueno poder ver en números reflejado el esfuerzo que uno hace durante todo un mes. Entonces ves cuánto y a veces decís, sí, trabajo, o sé lo que facturo por día, pero no es lo mismo saber lo que uno factura por día que después ver el número final grandote. Totalmente. Viendo todos los gastos que hicimos en el mes, viendo todos los ingresos que tuvimos en Exactamente, el mes, como que verlo por día quizás es muy chico.
tenemos que verlo a lo que es el mes entero, esos 31 o 30 días que son. Exactamente. Entonces uno como que empieza a fortalecerse y decir, wow, ¿cuánto hizo mi negocio? Porque no solo facturó esto, sino que también pudo solventar tantos gastos, sino también pudo crecer porque, no sé, este mes compré maquinaria o compré una, no sé, en mi caso este mes compré una picadora o compré, entonces a veces uno no ve la plata, pero sí, está bien, pero me capitalicé o Ah, junté totalmente. stock. Cómo tu patrimonio va aumentando sería. Y ver cómo quizás Exactamente. decís, che, no veo plata, pero como bien decís, che, pero este mes compramos esta máquina. También compramos, por ejemplo, un auto para hacer delivery. O estamos pagando cuotas de un auto. Como que tenés que ver todo en global porque si no, no sacás ninguna conclusión positiva para vos. Exactamente, exactamente. Y además para mí fue súper importante poder hacer el programa de manera personalizada. O sea, yo he ido en estos 3 meses incluyendo cosas contigo, ¿no? Pero que me has Eh, ayudado a poner como categorías que me sirven a mí. No le van a servir a todo el mundo, pero tal vez yo las necesitaba. Y ya las tengo todas unificadas en el programa. No tengo que tener un programa para una cosa, otra planilla de Excel para otra cosa, o sea, tengo todo unificado. Y poder buenísimo. haberlo hecho personalizado para mí fue súper. Che, y en una palabra, ¿cómo definirías el programa? ¿Qué es lo que te generó para vos? Practicidad, súper informativo y claro. De hecho, a mí me llamó la atención y por eso me acerqué a ustedes, porque el nombre de ustedes, Cuentas Claras, es lo que define el programa. Es súper claro y a mí para mí fue sumamente práctico. Y como última pregunta de cierre de entrevista, ¿a qué tipo de personas le recomendarías, o que si está dudando en arrancar, qué le podrías decir? Yo como que pensaba que mi negocio, como era una carnicería, no era una empresa, no era, qué sé yo, algo que hiciera, me parecía que siempre estos programas estaban dedicados a negocios como más grandes, que tuviera otro tipo de perfil, La estructura, quizás. exactamente. La realidad es que poder aplicarlo a cualquier comercio, ¿no? Hasta un proyecto personal, no sé, hacer velas, qué sé yo, me Sí, parece sí. que todo puede servir porque es algo muy, muy práctico, que no necesariamente tenés que tener una mega empresa, ni con un montón de empleados, pero ya con que tengas ingresos, egresos, compras, ventas, ya te va a servir. Sea Totalmente. una verdulería, o en mi caso una carnicería, o un almacén, o algo más grande, obviamente también, ¿no? Pero yo siempre tenía como este prejuicio, no era la palabra esa, como un Prejuicio. prejuicio, eso, de que era solo para ese tipo de programas de gestión, eran solamente para otro tipo de rubros incluso, y poder aplicarlo al mío y a mí y a mi vida, fue muy, muy positivo.